La Ciudad de México despertaba con su caos habitual, claxones ensordecedores, voces mezcladas en un murmullo incesante, y el olor a tamales recién hechos que inundaba las esquinas. Un amanecer cualquiera para millones de personas. Pero para Lucía Ramírez, esa mañana sería distinta. Bajo un puente húmedo, rodeada de cartones rotos y bolsas negras, Lucía intentaba encender un pedazo de periódico viejo. La llama titubeaba con el viento helado, como si también dudara en vivir. Lucía, murmurando, otro día, lo mismo de siempre. Hambre, frío, y nadie que me mire. Se cubrió con una cobija desgarrada. Sus manos temblaban más por cansancio que por el clima. Entonces, algo inesperado, un papel arrastrado por el viento chocó contra su pie. Era un boleto arrugado, húmedo, insignificante. Lucía, con ironía, ¿qué más me puede dar esta ciudad? Basura, siempre basura. Lo guardó en el bolsillo, pensando usarlo para encender fuego. Ni siquiera imaginaba lo que tenía entre las manos. Las horas pasaron, y la ciudad hervía de movimiento. Vendedores, estudiantes, oficinistas. Todos con prisa, todos invisibles para ella. Lucía caminó hasta la esquina de siempre, donde una voz conocida la esperaba. Carmela, gritando entre vapor, tamales, tamales oaxaqueños, de rajas, de mole, de dulce. Carmela, una anciana de ojos bondadosos, la vio acercarse. Carmela, Lucía. Vente, te guardé uno, todavía calientito. Lucía, avergonzada, no tengo un peso, Carmela. Carmela, sonriendo, ¿y cuándo te he cobrado? Anda, cómetelo. Lucía tomó el tamal y se sentó en la banqueta. El vapor le calentaba el rostro. A su lado, un voceador de periódico subió el volumen de una radio vieja. Voceador, con entusiasmo, atención, atención, el premio mayor de la lotería ha sido revelado, un récord histórico en toda la nación. Lucía apenas levantó la mirada. Pero cuando escuchó los números, su corazón dio un vuelco. Metió la mano al bolsillo, sacó el boleto arrugado y lo comparó con la voz que salía de la radio. 1. Coincide. 2. Coincide. 3, 4, 5, todos coincidían. El tamal se le resbaló de las manos. El ruido de la ciudad desapareció. Solo quedaba ella, el boleto, y un silencio atronador en su pecho. Lucía, temblando, no puede ser. Carmela la miró preocupada. Carmela, ¿qué pasa, hija? Te pusiste blanca. Lucía, mostrando el boleto, creo que este papel es el ganador. Carmela se quedó sin palabras. Luego, bajó la voz con seriedad. Carmela, si es cierto, Lucía, cuídate. El dinero puede salvarte o destruirte. Lucía apretó el boleto contra el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La mujer que anoche dormía en un cartón mojado, ahora sostenía una fortuna incalculable. Un pitido lejano de la radio marcó el inicio de la programación diaria. Lucía lo escuchó como si fuera una cuenta regresiva. Y susurró para sí misma. Lucía, ¿y ahora qué hago? La lluvia había cesado, pero las calles de Iztapalapa seguían oliendo a humedad y a tierra removida. Valeria caminaba con paso lento, arrastrando una bolsa de plástico que contenía las pocas pertenencias que había logrado conservar. Nadie reparaba en ella, era solo otra sombra en la ciudad inmensa. Se detuvo en una esquina donde un puesto callejero de tamales humeaba bajo una lona azul. El vendedor, un hombre de bigote espeso, acomodaba las ollas mientras una radio vieja, cubierta de grasa y polvo, chisporroteaba con mala señal. Los resultados del sorteo más grande del año. Anunció el locutor, con voz vibrante que atravesaba el bullicio de la calle. Valeria arqueó una ceja, apenas interesada. Escuchaba esas noticias todos los años, como quien observa fuegos artificiales desde muy lejos, hermosos, pero inalcanzables. Con resignación,
metió la mano en el bolsillo de su abrigo raído y sacó un boleto arrugado, que había comprado días atrás más por costumbre que por fe. Un cartón mojado, un capricho barato contra la soledad. La radio escupió los números uno por uno. 52, 12, 33. Valeria bajó la mirada al papel. Un cosquilleo recorrió su espalda. 27, 46. Sus dedos temblaron. La coincidencia era absurda. Cada cifra pronunciada coincidía con las que brillaban en su boleto empapado. El corazón le martilleaba en el pecho. Y el número final, 81. Un silencio extraño la envolvió. El ruido del tráfico, las voces del mercado, incluso el silbido del viento parecieron apagarse por un instante. Valeria apenas podía respirar. No, no puede ser, murmuró, mirando incrédula el boleto. El vendedor de tamales, notando su palidez, preguntó con curiosidad. ¿Está bien, señora? ¿Quiere sentarse? Valeria lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en los números, incapaces de aceptar lo que veía. Había pasado de ser invisible a ser millonaria. Una mujer que hasta esa mañana dormía sobre cartones mojados bajo un puente, ahora era dueña de una fortuna imposible de imaginar. Pero en lugar de alegría, lo primero que sintió fue miedo. Porque en las calles, la riqueza no es un regalo, es un grito que atrae a los lobos. Guardó el boleto con manos trémulas y apretó la bolsa de plástico contra su pecho. Nadie debía saberlo, al menos no todavía. Caminó rápido entre la multitud, con el corazón desbocado y la sensación de que cada mirada era una amenaza, de que todos podían adivinar su secreto. A lo lejos, un hombre con chaqueta negra y sonrisa torcida la observaba desde la sombra de un puesto de periódicos. Su nombre era Raúl. Y en ese instante, aunque Valeria aún no lo sabía, su suerte acababa de despertar viejos fantasmas que nunca la habían perdido de vista. Valeria dobló la esquina, con los ojos brillantes y la mente en caos. Por primera vez en años, el futuro no era un abismo oscuro. Pero lo que ignoraba era que cada paso que daba la acercaba a un destino aún más peligroso. El sol apenas despuntaba entre las torres de concreto del centro, pero la ciudad ya hervía. Las noticias corrieron como pólvora: alguien en Iztapalapa había ganado la lotería más grande de la historia. Valeria, todavía en shock, fue arrastrada por funcionarios del banco a un pequeño salón repleto de luces y cámaras. No había tenido tiempo de asimilar nada, apenas horas antes buscaba dónde dormir, y ahora un enjambre de periodistas se peleaba por captar su rostro. «Señora Cruz», gritaban. ¿Qué siente al convertirse en millonaria? ¿En qué piensa gastar su fortuna? ¿Quién fue lo primero que pensó al escuchar los números? Valeria parpadeaba como si el mundo se moviera demasiado rápido. El vestido barato que le habían prestado no podía ocultar la fragilidad de alguien que nunca había estado bajo un reflector. Apretó el boleto entre sus dedos, insegura, con una mezcla de vértigo y desconfianza. En un rincón de un bar oscuro, un televisor transmitía en vivo aquella rueda de prensa improvisada. Entre la clientela, un hombre encendió un cigarro y soltó una risa ronca. Su nombre era Raúl Martínez, y conocía demasiado bien a Valeria. Había compartido con ella noches de hambre y calles despiadadas, hasta que él eligió un camino más oscuro. «Mira nada más, la pobre Valeria ahora es rica», murmuró, con brillo depredador en los ojos. «Y donde hay dinero, siempre hay oportunidades». El humo del cigarro dibujaba sombras en su rostro. Para Raúl, aquella no era una noticia, era una invitación. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en un pequeño departamento caótico lleno de cables y pantallas, Diego Torres, un joven periodista independiente, ajustaba sus audífonos. Su laptop mostraba foros clandestinos donde ya se mencionaba el nombre de la nueva millonaria. Había algo extraño, rumores sobre la vagabunda que desafió a la suerte, y posibles conexiones con grupos que operaban en las sombras de la ciudad. Diego golpeó la mesa con entusiasmo. «Esto no es solo una nota, es la nota. Si sigo este hilo,
puedo destapar algo grande. En la transmisión, Valeria intentaba responder con voz temblorosa. Solo, quiero una vida tranquila. Nada más. Pero sus palabras se perdieron entre los flashes y los murmullos. Nadie la escuchaba realmente. Todos veían en ella un titular, un símbolo, una mina de oro. Raúl apagó su cigarro contra la barra y sonrió. Tranquila no será tu vida, Valeria, no mientras yo esté de regreso. Y en ese instante, aunque Valeria no lo supiera, dos hombres muy distintos la habían colocado en su radar. Uno que quería contar su historia. Y otro, que quería adueñarse de ella. El ruido de la ciudad había bajado al caer la noche, pero para Lucía, la calma era apenas un espejismo. Cada sombra parecía moverse con intención, cada paso en la calle resonaba como un presagio. De regreso en su pequeño departamento, el boleto ganador estaba guardado bajo llave, y aún así, su mente no dejaba de repasar cada movimiento. Las luces del vecindario iluminaban los muros desconchados, proyectando sombras que parecían acercarse más de lo que realmente estaban. Un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltar. ¿Quién es?, preguntó, con voz firme a pesar del miedo. Raúl, una voz familiar, suave y peligrosa. Lucía sintió que su corazón se detenía. Raúl Martínez, la sombra de su pasado, el hombre que había compartido noches de frío y hambre con ella y luego la había traicionado, estaba allí, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pensé que desaparecerías para siempre, dijo él, entrando sin esperar respuesta, sus ojos recorriendo el departamento con la confianza de quien sabe que controla la situación. ¿Qué quieres?, preguntó Lucía, apretando el boleto contra su pecho. Solo hablar y asegurarme de que la suerte no se te suba a la cabeza, respondió Raúl, con tono de amenaza velada. Lucía retrocedió, sus dedos rozando la pared mientras trataba de mantener la calma. Cada palabra de Raúl la transportaba a años de abandono, de traición, de noches que desearía olvidar. ¿Por qué vienes ahora?, susurró, tratando de ocultar el temblor en su voz. Pasaron años, no me interesa volver a verte. Raúl se inclinó hacia ella, su sonrisa se volvió más fría. Ah, querida Lucía, el mundo ha cambiado, pero tú sigues siendo la misma. Siempre con hambre, siempre buscando sobrevivir. Y ahora, con dinero. Dinero que podría facilitar muchas cosas. Cosas que tú ni imaginas. Un golpe de realidad la sacudió. No era solo su pasado volviendo, era un aviso, su fortuna la había puesto en la mira de personas peligrosas. Mientras Raúl la observaba, alguien llamó desde la calle, un joven periodista, Diego Torres, que había seguido los rastros de la noticia y ahora la buscaba. A través de la ventana, sus ojos curiosos y decididos la miraban, grabando cada gesto, cada reacción. Lucía sintió que su mundo se dividía en dos. Uno, el presente, lleno de oportunidad y dinero. El otro, su pasado, lleno de sombras y traiciones que podían arrastrarla otra vez a la oscuridad. No quiero problemas, dijo, con voz firme. Déjame tranquila. Raúl se inclinó, bajó la voz. Problemas no, oportunidades. Pero si no juegas como yo quiero, todo esto podría desaparecer muy rápido. Lucía cerró los ojos un instante, respirando hondo, sintiendo el peso de su propia vida y de la elección que debía hacer, confiar o huir. El sol apenas tocaba el horizonte, pero la ansiedad de Lucía no le permitió dormir. Desde la visita de Raúl, cada sombra parecía un enemigo, cada sonido del departamento un posible aviso. Su fortuna, que antes parecía un sueño, ahora era una carga pesada que la mantenía alerta. Al mediodía, un joven elegante llamó a la puerta. Lucía dudó, apretando el boleto dentro de su bolso. Cuando abrió, se encontró con Daniel, un abogado designado por el banco para asesorarla sobre su dinero. Su apariencia confiable contrastaba con el miedo que sentía Lucía. Señora Cruz, vengo a ayudarla con los trámites del premio, dijo Daniel, extendiendo la mano con una sonrisa profesional. No tiene por qué preocuparse, estoy aquí para protegerla.
Lucía lo miró con cautela, evaluando cada gesto. Había aprendido que la confianza era un lujo peligroso. No quiero problemas, respondió ella, con voz firme. Solo quiero mantenerme a salvo y usar mi dinero para empezar de nuevo. Daniel asintió, sacando documentos y un bolígrafo. Mientras hablaban, Lucía sintió una presencia familiar detrás de una cortina entreabierta. Raúl. Su sonrisa ladina se vislumbró por un instante antes de desaparecer. Siempre está donde menos lo espero, susurró Lucía para sí misma. Daniel notó su inquietud y la tranquilizó. Confíe en mí. No hay razón para temer. Pero Lucía no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Cada palabra de Daniel, cada gesto, parecía demasiado perfecto. Algo en su mirada parecía calculado. Raúl no estaba lejos, podía sentirlo acechando. Esa noche, mientras revisaba documentos y cuentas, Lucía descubrió un movimiento extraño, transferencias pequeñas que no recordaba haber autorizado. Su corazón se aceleró. Daniel, el aliado confiable, podía no ser tan inocente como parecía. No, murmuró, sintiendo que cada paso que daba para protegerse la acercaba a la traición. Todo el mundo quiere algo de mí. Un pitido del teléfono la sobresaltó, un mensaje de Raúl, breve, amenazante. Cuidado con quienes se acercan. No todos los que sonríen son amigos. Lucía comprendió que no podía confiar en nadie completamente. Su fortuna, que debía ser un salvavidas, se estaba convirtiendo en una trampa. Mientras la ciudad dormía, las sombras se movían con intención. La mujer que soñaba con un nuevo comienzo entendió que el peligro más grande no venía de la calle, sino de aquellos que parecían querer protegerla. La noche había caído sobre Ciudad de México y las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales. Pero dentro del departamento de Lucía, todo era oscuridad y silencio, roto únicamente por el sonido de su respiración acelerada y el leve zumbido de su teléfono. Revisaba sus cuentas una y otra vez. Algo no cuadraba. Pequeñas transferencias desaparecían sin explicación, y los documentos que Daniel le había entregado ahora le parecían sospechosos. La traición había llegado silenciosa, disfrazada de ayuda. No puede ser, susurró, golpeando la mesa con frustración. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un mensaje más largo apareció. Disfruta tu fortuna mientras puedas. Algunos que parecen amigos, en realidad son lobos disfrazados. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Daniel no era solo un abogado amable, había trabajado para alguien más, alguien que ahora conocía cada movimiento de su dinero. Y Raúl. Raúl no era la única amenaza. En ese momento, escuchó pasos fuera del departamento. No había tiempo de pensar, su instinto de supervivencia se activó. Tomó el boleto, lo escondió en la parte más profunda de su bolso, y se preparó para lo que sabía que sería inevitable. Todo se está derrumbando, murmuró. Pero no voy a caer sin luchar. Golpes en la puerta. La voz de Raúl, calma pero cargada de amenaza. Lucía, sabía que tus amigos serían fáciles de manipular. El juego apenas comienza. Ella tragó saliva. Cada aliado que creía seguro ahora estaba en su contra. Cada decisión tenía consecuencias inmediatas. La riqueza, que antes parecía una salvación, ahora era una cadena que la mantenía en alerta constante. Mientras los relojes de la ciudad marcaban las horas, Lucía entendió la verdad: la caída no era solo económica ni social, era emocional. La confianza se había roto, y no había nadie en quien apoyarse. Debo ser más astuta, más rápida, dijo para sí misma, mientras revisaba los documentos y calculaba cada movimiento posible. Un último mensaje apareció en su pantalla, de un número desconocido. Mañana todo cambiará, o terminará. Lucía cerró los ojos un instante, respiró profundo y apretó el boleto con fuerza. Sabía que el enfrentamiento estaba cerca. Que sus enemigos no solo querían su dinero, querían controlarla por completo.
La madrugada estaba oscura y silenciosa, solo rota por los ecos lejanos de la ciudad que seguía su ritmo indiferente. Pero en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, la tensión era casi tangible. Lucía respiraba con cuidado, cada músculo alerta, cada ojo escudriñando la penumbra. Frente a ella estaban Raúl y Daniel. Uno con la mirada fría y depredadora, el otro con un gesto que alguna vez pareció confiable, pero ahora revelaba su complicidad en la traición. Entre ellos, el boleto arrugado que había cambiado su vida. «Nunca pensé que volveríamos a vernos», dijo Lucía, con voz firme pero temblorosa. «Pero hoy decido yo». Raúl sonrió, un gesto lleno de arrogancia. «No tienes elección, Lucía. La fortuna tiene dueños. Y tú, aún no eres la nuestra». Daniel avanzó un paso, pero Lucía estaba preparada. Cada movimiento que había practicado en secreto durante semanas le daba ventaja. Había aprendido a leer las intenciones, a anticipar la traición. El enfrentamiento no tardó en escalar. Raúl intentó arrebatarle el bolso, pero Lucía giró con agilidad y lo esquivó, tirando una caja vacía para bloquearlo. Daniel trató de intervenir, pero Lucía lo sorprendió con un rápido movimiento hacia un lado, desequilibrándolo. «¡Basta!», gritó ella, mientras su corazón latía al límite. «Esto termina hoy». El almacén parecía un campo de batalla improvisado, cajas caídas, sombras que se movían, el sonido metálico de objetos golpeando el suelo. Afuera, se escuchaban sirenas de policías que finalmente habían seguido la pista de la situación. Raúl se acercó nuevamente, pero antes de poder reaccionar, la puerta se abrió de golpe y los oficiales entraron, apuntando con armas firmes. La tensión explotó en un instante. Raúl y Daniel intentaron resistir, pero estaban acorralados. Lucía aprovechó la confusión, agarrando su bolso y retrocediendo hacia la salida. Respiró profundo cuando los oficiales lo sometieron. La adrenalina todavía corría por sus venas, pero la sensación de triunfo y alivio la envolvió por primera vez en días. Había enfrentado a sus enemigos, había reclamado su vida y su libertad. «Nunca más permitiré que me controlen», susurró Lucía, mientras observaba a Raúl y Daniel siendo escoltados fuera del almacén. El boleto todavía estaba en su bolso, intacto, pero ya no era solo un pedazo de papel que simbolizaba riqueza. Era la prueba de que Lucía podía decidir su destino. El sol de la mañana iluminaba los techos de Ciudad de México, reflejando destellos dorados sobre calles aún húmedas por la lluvia nocturna. Para Lucía, el aire olía distinto, fresco, limpio, lleno de promesas. Delante de ella, una cinta roja separaba la entrada de lo que ahora era su nuevo hogar, un refugio para mujeres y niños en situación de calle, un proyecto que había decidido financiar y dirigir tras recuperar su vida. El letrero decía con letras grandes, «Hogar Carmela», en honor a la mujer que una vez le ofreció un tamal caliente sin pedir nada a cambio. Lucía tomó unas tijeras y cortó la cinta mientras un grupo de mujeres y niños aplaudía. Sus ojos brillaban de emoción y lágrimas recorrieron su rostro. La ciudad que antes la había ignorado ahora era testigo de su renacimiento. «Esto es para ustedes», dijo con voz temblorosa pero firme. «Para que tengan un lugar donde sentirse seguras y poder soñar». Entre la multitud, algunas mujeres la abrazaban, otras la miraban con admiración, y los niños corrían alrededor, llenando el aire con risas que contrastaban con el pasado de Lucía. Mientras tanto, Lucía guardaba un momento de silencio para recordar todo lo que había vivido, la soledad de los cartones mojados, la traición de Raúl y Daniel, el miedo y la incertidumbre de cada día. Cada experiencia la había transformado, y ahora entendía que su riqueza no era solo dinero, era oportunidad y responsabilidad. En un rincón, Diego Torres, el periodista que la había seguido desde el principio, la observaba tomando notas. Su mirada no era de explotación, sino de respeto. Lucía sabía que su historia finalmente sería contada de manera justa, mostrando tanto las sombras como la luz de su vida. «Nunca imaginé que podría llegar aquí», susurró para sí misma. «Pero lo logré, y esto es solo el comienzo». Un suave viento movió las cortinas y los niños corrían de un lado a otro,
mientras Lucía caminaba entre ellos, sonriendo. La ciudad seguía su ritmo, pero para ella, cada paso ahora estaba lleno de propósito. La mujer que antes dormía sobre cartones mojados, que temía cada sombra y cada rostro desconocido, ahora iluminaba la vida de otros. Su pasado, aunque presente en recuerdos, no definía su futuro.